Bienvenidos a tiempos modernos. Roma, el Imperio Romano, antes de separarse en el de Oriente y en el de Occidente, adoptó el cristianismo como religión oficial por el año 380. Y esto fue obra de un emperador hispano, Teodosio I o Teodosio el Grande. Y hoy les vamos a contar su historia. Comenzamos. Nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. De Teodosio, que fue el que trajo a la cristiandad al Imperio Romano y el que fue también el último emperador que todavía lo mantuvo unido, que fue emperador del Imperio Romano unificado, no de que luego ya se separó definitivamente entre Oriente y Occidente. Y para hablar de ello tenemos con nosotros a Paco Álvarez, autor de Roma Underground y de otros muchos libros como Somos Romanos, por ejemplo. Muy bienvenido, Paco. Pues muy bien hallado. Encantado de estar aquí. Lo de venir aquí y hablar de historia de Roma, oye, se va a convertir en una costumbre. Pues soy encantadísimo de tenerte, como bien sabes. Bueno, a ver, por primero habría que hacer una aclaración, que es que administrativamente Roma ya se gestionaba, ¿no? Como entre Oriente y Occidente, a pesar de que... Sí, había... O sea, técnicamente es un imperio, sí, es sí, uno, sí. Pero claro, ya había viendo por dónde iba a tirar la cosa. Sí, realmente había habido ya varios intentos de... Claro, es un territorio demasiado extenso, pensar simplemente lo que tardaba un mensaje en llegar de un sitio a otro. Ahora, como es todo inmediato, pero gestionar un imperio tan largo, pues ya había habido varios intentos de dividir de algún modo el gobierno. Y si a eso sumamos pues distintos usurpadores que a lo mejor conseguían dominar una parte del espacio, pues bueno, se convierte en un imperio dividido. Es que esta es la historia de Teodosio, que es una historia súper convulsa por, efectivamente, lo que comentaba Paco, de que aquí cada uno, por sus narices, tenía que ponerse en el trono de Roma, ya sea de Occidente o de Oriente. Pero bueno, cuéntanos un poquito, una breve introducción de quién era Teodosio, y ya pues entramos en materia. Pues Teodosio es un militar estupendo que nació en un pueblo de Segovia, en Coca, un sitio con un castillo magnífico, no romano, pero el castillo es una maravilla. Y bueno, pues su padre también había sido general. Parece ser que hubo incluso una época en la que la familia por alguna derrota no estaba muy bien vista, pero al final tuvieron que tirar de él. Entonces, pues como tú dices, llegó un momento que él gobernaba Oriente, que es Valente, gobernaba el centro, por decirlo de algún modo, Italia y tal y cual. Y en Britania hubo un usurpador que se llama Magno Máximo, que también se nombró emperador, que por cierto también era hispano y también había sido compañero de Teodosio. Y entonces, bueno, pues a Magno Máximo, claro, con ese nombre quiso conquistar todo el imperio, fue a Italia, le ganó a Valente, pero luego Teodosio se enfrentó con él y le ganó, y ahí es efectivamente cuando por última vez el canto del cisne del imperio fue todo regido por él, por Teodosio el Grande. De hecho, llega a gobernar Oriente, otra vez, como pasó un poco con Trajano, ¿no? Que había una necesidad militar. Sí, sí. Y bueno, en este caso, en la de Nerva, pues con Trajano, quiero decir, pues era la de necesito estabilidad política y me hace falta el ejército. Y aquí, oye, es que los godos pues se están comiendo por las patas. Claro, y había que poner a alguien que supiera cómo manejar esa situación, ya fuera con acuerdos o fuera con poderío militar, y efectivamente eso es por lo que Graciano nombra a Teodosio. Sí, totalmente. De hecho, quiero decir, es una labor en ese momento que no puede ser tan militar como en la época de Trajano, porque el poder de Roma no es tan grande, entre otras cosas porque se ha dedicado a pelearse consigo mismo, ¿no? Durante muchas ocasiones, y aparte también todo
la estrategia ha cambiado mucho, ya no los ejércitos de infantería no sirven, son ejércitos de caballería porque tienen que llegar muy rápido a los determinados sitios y es un otro mundo mundo distinto. Un mundo más medieval que romano, aunque evidentemente Estamos justo al borde, de hecho. Ahí. Sí, Antes sí, de que empiece la Edad Media. Vamos a hablar de pues, la gran gesta, ¿no? Que por lo menos a mi parecer es, oye, que sea el cristianismo la religión oficial del Estado en ese año 380 con ese edicto de Tesalónica. Así es. Y, o sea, ¿él ya profesaba la religión o era la religión ya mayoritaria entre la gente y por lo tanto ya decía hacerla oficial? ¿Cuál es el proceso? Había varias religiones, digamos, todavía luchando por la hegemonía, pero sobre todo había un problema entre el arrianismo, digamos, y el cristianismo de Nicea. Ortodoxo, digamos, sí, de Nicea. Y entonces Teodosio era cristiano de Nicea y bueno, pues él quería, primero que nada, que el arrianismo no fuera la religión oficial o el cristianismo oficial y por otra parte unificar todo el imperio bajo esta religión que a él efectivamente le parecía la única y la verdadera, como dice... Estaba convencido, digamos. Sí, era un cristiano de corazón, así lo dice en el edicto. Esto es curioso porque, claro, siempre se lleva las medallas, siempre se las lleva Constantino, que se bautizó en el lecho de muerte, se bautizó en el arrianismo, que nunca dijo que el imperio fuera a ser cristiano. Él lo que promulgó fue una libertad de culto que ni siquiera la promulgó él, que ya venía promulgada por Galiano antes. En cambio, Teodosio sí hace un edicto diciendo, vamos a ver, la única religión que se permite en el imperio a partir de ahora es la que predicó Pedro y Pablo y los apóstoles, y la que se fijó en Nicea con el credo, que por cierto el credo también tiene mucho que ver en la época de Teodosio, y no solo el credo, o sea, sino que incluso coincidió que en esa época el Papa era Dámaso, San Dámaso, que era también hispano, curiosamente era de Galaecia, aunque parece ser que era de cerca de Madrid, de un pueblo cerca de Navalcarnero, pero bueno, que podía... el caso es que San Dámaso era el Papa y en ese entonces no había una Biblia cristiana, había muchas Biblias, muchos libros, etcétera, etcétera. Y entonces pues él organizó un sínodo en Roma y basándose también en lo que San Atanasio había dicho de cuáles iban a ser los evangelios, digamos que se unificó y se dijo, pues vamos a ver, para el Antiguo Testamento la Biblia de los 70, para el Nuevo Testamento estos 4 evangelios y que alguien lo traduzca todo al latín para que tengamos una Biblia que sea la Biblia. Y entonces San Dámaso, por orden de Teodosio, le encargó a quien ahora es San Jerónimo que tradujera la Biblia al latín, que es la Vulgata. Sí, la conoce como la Vulgata. Exacto, que esa Biblia fue la Biblia oficial del catolicismo hasta 1979. O sea, para que nos hagamos una idea de la importancia que tiene Teodosio en la historia y de la poca que le hemos dado. Teodosio también, el otro día hablábamos de los monumentos de Trajano, pues ya Teodosio en su ciudad natal tiene un busto más o menos de este tamaño de bronce, pero vamos, ni calles, ni reconocimiento ninguno, debería tener, no sé, plazas, calles, series, películas, libros, escuelas, universidades. Para eso, sin duda. Y ni siquiera desde el cristianismo se le ha dado el valor que realmente merece a Teodosio. Sinceramente no sé por qué, si por ser hispano o por qué. Y luego es muy curioso que efectivamente él dice, bueno, pues voy a dejarle el imperio a mis 2 hijos. Tenía 2 hijos varones y Gala Placidia, una hija. Y bueno, y de hecho Arcadio, que es el que va a gobernar Oriente, también es un emperador hispano, porque también nació aquí, aparte de ser hijo de Teodosio. Y bueno, y es como, pues eso, la realidad es que un señor de un pueblo de Segovia le dejó el imperio romano a sus 2 hijos, a uno esta finca y al otro la otra. Sí, uno aguantaría pues poquito, hasta el 470 por ahí, 75, 78, según con quien hable. Fija la fecha. Y claro, el de Oriente duró 1000 años más. 1000 años más. Que ya no ves esos rasgos tan claros de esto es el Imperio Romano. Va evolucionando mucho, al final, pero sí que dura 1000 años más hasta la caída de Constantinopla, ¿no? 1453. 1453, así es. Pero claro, hay que darse cuenta, es que decimos, ya hombre, pero eso ya no era un imperio romano. Yo soy el primero en decirlo. Ya, pero es que habían pasado 1000 años. O sea, es que nosotros no vamos vestidos, claro. No somos como en la época del Cid, tampoco. Sí. Vamos a ver, porque
el tiempo era convulsísimo, porque quiero volver un poco a una cosa que has comentado antes, que es con todo esto de Magno Máximo y tal, porque la época es convulsísima y como ya se veía, bueno, que este imperio de Occidente pues no podría prosperar mucho, pues porque se veían los problemas que había allí, y en cambio el de Oriente pues era otra cosa, ¿no? Más calmada, sin tanto problema, porque Graciano, que es el que nombra a Teodosio, lo asesina. Sí. Magno Máximo. Sí. Que usurpa el trono, y al principio, pues, bueno, Teodosio dice, oye, yo con tal de no hacer una guerra, porque es al final una guerra civil del imperio, que el imperio pues, se suena de Siria al garete, voy a esperar, pero ya cuando va a por Valentiniano II, pues ahí ya sí que hizo, ya no le queda uno te he pasado, dos ya no te paso, claro. Y efectivamente así que se produce la guerra. Lo que también dicen que curiosamente llega tarde, o sea, quiero decir que llega cuando Valentiniano ya ha sido derrotado y evidentemente las tropas de Magno Máximo están en peor circunstancia por haber combatido ya, y él llega de refresco y tal, de algún, bueno, pero es una forma de verlo. La verdad es que hay muchas formas de verlo. Lo que sí, la realidad es esa, es que efectivamente era una época convulsa, ¿no? Lo siguiente, o sea, y de eso, de continuos usurpadores, de continuas guerras, y en la crisis interna ya que aquí a esto le queda poco. Sí. Esto ya no funciona. De hecho, pues eso, muy poco después se abandona a Britania directamente, porque como el ejército romano había venido para apoyar al usurpador al continente, pero de algún modo ya no quedaba nadie allí, lo invaden los sajones, los anglos, empiezan a masacrar a gente, y por eso en Bretaña se llama así porque los bretones de Britania huyeron allí perseguidos por los bárbaros. Y aquí pues es que ya éramos, a partir de ahí empezamos a ser, sobre todo el ejército, más godo que romano. Sí, ya básicamente se nutrían de esas tribus o clanes de hecho claro, esto ya también es historia de España ya totalmente, porque al final si los visigodos llegan a España es porque los romanos les llaman, por la Galia y demás. Primero la Galia se están más o menos por allí, y luego ya sí que vienen, ya se instalan en Toledo. Totalmente. Pero que vienen para socorrer a los romanos que no pueden pueden expulsar a los suevos, ni a los alanos, sí. ni a los vándalos siringos, ni a los otros vándalos. No. Entonces eso vienen como con una misión. Pero eso será un poquito después. Eso podemos hablarlo otro día. Eso es un tema para otro día, si estamos hablando ya, sí. Pero Teodosio casi 100 años después. Sí. Pero sí. Y ya bueno, por estas intrigas vamos al último punto de las intrigas y de las peleas, ¿no? Porque es verdad que Valentiniano muere en unas extrañas circunstancias. Estaba peleado con un general del ejército romano. Y claro, este general, pero como era franco, de origen franco, pues no podía él ponerse como emperador, por lo tanto pone a un títere, Eugenio, y lo curioso es que, claro, que eso es Teodosio lo aprovecha también, ¿no? Y al final derrota al usurpador, pero ya claro, pues me quedo con todo el imperio, ya que estamos, todo el imperio me corresponde, ¿no? Sí, es curioso eso, que Magno había sido compañero suyo y además también era hispano. O sea, quiero decir, en este momento de la historia del mundo, ganara quien ganara esa última batalla, el emperador iba a ser hispano. El último emperador, el último del imperio iba a ser hispano, del imperio romano, con lo cual yo creo que es algo que también deberíamos de poner, no sé, en la fachada de algún edificio, para que la gente lo sepa. Y sí, o sea, quiero decir, fue todo... Digamos que tuvo mucha suerte en cómo fueron cayendo las piezas, ¿no? Sí, es verdad que son muy poquitos años los que... Sí, es todo muy rápido. Realmente ganan en el 94, en el 394, ¿no? En Frígida. Y él muere en el 95. Y él muere en el 97, creo. Vamos, o 95, sí, por ahí. Dos añitos. Nada. Pero bueno, pero sí queda con el título de el último emperador romano de todo el imperio. Si esto se termina ahora, he ganado yo. Sí, y bueno, luego es verdad lo que comentabas, ¿no? Que la dinastía que él hace luego, claro. Así es, la dinastía teodosiana. Sí, muy poco, pero su linaje, digamos, dura pues, 100 años. Pero duró, sí, también, por lo menos un siglo más. Yo diría que más que la dinastía Ulpioelia, la dinastía de Trajano, y además tiene algún detalle curioso, porque, por ejemplo, su hija Gala Placidia, que por cierto estuvo viviendo en Barcelona de joven, luego tuvo, fue la primera mujer que fue regente del Imperio Romano de Occidente desde 425 hasta el 437, más o menos, mientras la minoría de edad de Valentiniano III,
su hijo, que llegó a ser emperador. De tal Una modo- mujer llevando el Imperio Romano. Sí, sí, Fíjate, eso no se sabe, ¿eh? No, tampoco se dice, pero es una mujer que es hija de emperador, madre de emperador, hermana de emperadores, porque era la hermana de Arcadio y de Se lo Honorio. sabía bien lo que había que hacer, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, ahí sí que te da para un Juego de Tronos. Pues Sí. parecido, la verdad que bueno, Sí, en esta sí. época justo es... Uf, Sí, sí, se puede hacer una serie perfectamente y sería de las que se verían mucho. Pues nada, esta es la historia de otro de los emperadores, Teodosio, último emperador del Imperio Romano como una sola cosa y también el emperador que trajo el cristianismo al corazón de Roma. Paco, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Nosotros nos hemos ya quedado sin tiempo, nos despedimos hasta el próximo capítulo.